¿Qué sabes de ciencia? Y no me refiero a la ciencia de las películas o de los premios Nobel, sino a la que se hace aquí, en nuestra casa, porque en la Comunitat Valenciana se investiga, se innova y se transforma el mundo, aunque a veces no nos enteremos. Hoy me he propuesto descubrir qué ciencia se hace aquí, y no desde un laboratorio secreto, sino hablando con la gente que está en ello, científicos de carne y hueso, como tú y como yo. Conoceremos sus proyectos y entenderemos cómo nos afectan y qué nos aportan, que no es poco. A ver cómo vamos de conocimientos científicos. ¿Tú qué dirías que es un quark top? ¿Es una banda de rock? Casi. Es algo científico y de hecho yo al principio pensaba que era un sabor de una marca de yogur, pero bueno. ¿Y sabrías qué es el Cirtesu? Si me la juego un centro de investigación. Sí, para mí tiene como nombre de aplicación para pedir taxis. No sé, cosas mías. Pero bueno, no es culpa suya no saberlo, porque no se trata de saberlo todo, sino de contarlo mejor. Así que, vamos al lío. Primera parada, un escáner capaz de ver lo que otros no ven, ciencia médica desde las bases. Visitamos el Instituto de Instrumentación para Imagen Médica de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, para charlar con su director, José María Benlloch. José María, tú empezaste investigando sobre partículas fundamentales, ¿no? Sobre los quark top, concretamente. Sé que no es fácil, pero ¿nos podrías contar brevemente qué son y por qué fue importante su descubrimiento? El quark top es el quark más masivo que existe, más pesado. Hay 6 quarks en total y este era el último que faltaba por descubrir. Es importante medir bien su masa porque eso nos da información sobre la masa de otras partículas, por ejemplo la del bosón de Higgs, que se descubrió posteriormente, y de esta forma se cierra el modelo estándar de partículas. Y bueno, después de esto pasaste de estudiar los bloques más fundamentales del universo a crear escáneres para ratas, ¿no? Podría parecer que no hay relación, pero sí que la hay, ¿no? ¿Podrías contarnos? Sí, hay mucha relación porque curiosamente los métodos experimentales que se utilizan en física de partículas son muy útiles para formar nuevos detectores que sirven para la detección del cáncer, por ejemplo, o del Alzheimer. Qué maravilla, ¿no? Poder aplicar lo que hemos aprendido estudiando las partículas fundamentales en cosas tan importantes como detectar cáncer. Entonces, bueno, ¿podríamos profundizar un poco en eso? ¿Qué utilidades tienen estos detectores para imagen médica? ¿Qué nos pueden aportar a la sociedad? Sí, pues mira, los detectores de partículas detectan, entre otras partículas, los rayos gamma. Es una radiación ionizante. Esta misma detección de los rayos gamma se utiliza para la tomografía por emisión de positrones, que es actualmente la técnica más importante o más precisa para el diagnóstico y seguimiento del cáncer, por ejemplo. Pero incluso también recientemente se está utilizando mucho para la detección de enfermedades neurológicas como el Alzheimer. También se utiliza la resonancia magnética nuclear. Ahora se obvia el adjetivo nuclear porque pues no queda muy bien, pero la resonancia magnética nuclear pues también utiliza métodos de física nuclear avanzada y se utiliza pues para ver la estructura del cuerpo humano por dentro y detectar problemas pues en los huesos, por ejemplo, o también por supuesto el cáncer, y ver la estructura por dentro del cuerpo humano. ¿Qué tecnologías de diagnóstico médico consideras que ahora mismo son las más importantes, digamos, y qué avances podríamos ver en los próximos 10 o 20 años? Bueno, pues están, además de la tomografía por emisión de positrones, que creo que se va a extender mucho más para predecir el funcionamiento o no de una inmunoterapia. La inmunoterapia es la terapia más avanzada que se está utilizando contra el cáncer, pero no sabe si va a funcionar bien o no en un determinado paciente. La mejor forma de predecirlo, y prácticamente la única, es curioso, si no se estudia la biología entera del cuerpo humano, no podemos predecir si va a funcionar o no.
Y con esta tecnología de la tomografía por emisión de positrones sí que se puede predecir si va a funcionar o no, por ejemplo. Pero también hemos hablado de la resonancia magnética, hay que hablar también de los ultrasonidos, que cada vez tienen más importancia. Aquí estamos desarrollando el grupo de ultrasonidos, una tecnología muy importante para poder ver el crecimiento del melanoma, del cáncer de piel, con una técnica que se llama optoacústica, que se introduce una fuente de luz como si fuera un láser, en realidad es un diodo láser, de una forma muy barata. Entonces esta luz del láser es absorbido por la melanina y entonces se produce un pequeño desplazamiento de la molécula que emite una onda ultrasónica y es detectada. Esto creo que puede ser bastante revolucionario también. Estamos también trabajando en rayos X que permitan detectar bien el tejido blando. Y en concreto estamos trabajando para la EPOC, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto actualmente no se puede ver con los rayos X, que lo único que hacen es ver si se transmite o no el rayo X. Aquí intentamos ver las propiedades ondulatorias de los rayos X, que también funcionan como ondas, y ver unas pequeñas desviaciones en los mismos. José María, tú has sido impulsor de varias startups relacionadas con ciencia, entonces, ¿cuáles son, dirías, los principales retos de llevar la ciencia precisamente a la industria? Bueno, pues el mayor reto es encontrar inversores. Por desgracia, en España no es fácil encontrar inversión, aunque existe, pero yo ya me he encontrado varias veces que hemos desarrollado algo y hemos visto una empresa competidora en Estados Unidos que ha realizado el mismo producto recibiendo una financiación 10 veces superior a lo que habíamos recibido nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el mayor reto en España y en Europa para competir con Estados Unidos o con China. Es la financiación para poder llevar estas cosas al mercado. Bueno, José María, debo decir que me parece impresionante todo esto, lo que nos has estado contando, de que precisamente pues, has sido capaz de, digamos, destacar en tu campo y llevar sobre todo esto a aplicaciones, ¿no?, reales que beneficien de alguna forma pues, a la sociedad, a la gente. Entonces quería preguntarte un poco, bueno, ¿cuál es tu mentalidad, ¿no?, tu filosofía de trabajo, podríamos decir? Y si te queda algún objetivo profesional o algún sueño profesional por cumplir. Bueno, primero tengo que decir que, aunque es verdad que yo he iniciado muchos de estos proyectos, pero esto no se hubiera podido hacer sin dos ayudas. Por un lado, pues la financiación tanto del CSIC como de que es mi institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como de la Universidad Politécnica de Valencia, y de otras instituciones a nivel nacional y regional, como la Generalitat Valenciana y el CEDETI, por ejemplo, pero también con toda la gente y todo el equipo que se ha ido formando poco a poco de muy destacados profesionales en el ámbito de la física y de la ingeniería. ¿Y qué reto me gustaría a mí llevar a cabo? Bueno, pues para mí el reto siempre es llevar las cosas al mercado, es decir, hemos partido de los conocimientos básicos de la física fundamental y eso nos ha servido para hacer innovaciones en el campo de la aplicación, pero ahora el reto es llevar esa aplicación al mercado y que sea un éxito. Eso es lo que, hasta que no lleguemos ahí, no hemos conseguido nada. Vamos a ver un escáner que es de bajísimo coste, que es una resonancia magnética, que puede servir tanto para ver las extremidades como el cerebro y que tiene un coste pues, muchísimo más bajo que una resonancia de alto campo. Sin embargo, obtenemos imágenes de muy alta calidad que permiten diagnosticar muchas enfermedades. Para que te hagas una idea, pues una resonancia de alto campo como la que existe aquí en el Hospital La Fe de Valencia,
pues tiene un coste de 2-3 millones de euros. Bueno, pues aquí el coste estaría por debajo de los 50.000 euros. Sí, se habla mucho, por supuesto, de la importancia de llevar la ciencia también a los niños, ¿no? Y motivarles para que quieran aprenderla. ¿Habría algún consejo o algunas palabras que quisieras dedicar a estos niños y niñas que ahora empiezan a interesarse por la ciencia? Sí. Pues bueno, yo también tengo niños pequeños, tengo una niña de 10 años que además bueno, pues celebra el Día de la Mujer Científica y ella pues tiene mucha curiosidad por hacer experimentos. Bueno, pues hay que acompañarles a observar las estrellas. Pues yo diría que los padres pues compartan con los niños y las niñas pues el disfrutar. Ya decía Aristóteles que disfrutar del cielo conduce al asombro y eso es la motivación de la ciencia, ¿no? El asombro. Ver el interior del cuerpo es alucinante, pero ahora vamos a mirar hacia afuera y mucho más lejos, al espacio. Conversaremos con Vicente Boria, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente del Comité Ejecutivo del Consorcio Espacial Valenciano. Sí, Consorcio Espacial Valenciano. Vicente, lideras el proyecto Polytech 1, que es un CubeSat diseñado aquí. Para la gente que no está tan al día, primero, ¿qué es un CubeSat, ¿no? Y por qué es importante que lo hayamos hecho aquí en nuestra tierra. Polytech, lo podéis ver aquí, es un CubeSat que se cataloga de 3 unidades. Porque una unidad básica, que es lo que se conoce como CubeSat, pues es un cubo de 10 por 10 centímetros por 10 centímetros y de aproximadamente 1 kilo de peso. Con solo una unidad de CubeSat ya se puede implementar un picosatélite que se llama con capacidades completas. Y lo bueno de estos satélites es que son de do it yourself, es decir, se basan en componentes de bajo coste, se pueden abordar desde entornos universitarios como estamos intentando con este ejemplo, y luego los costes también de lanzamiento y operación pues son abordables para la comunidad científica. Es importante porque al final, aunque sea un pico satélite, incorpora todos los subsistemas y todos los elementos que integran un satélite completo. Con lo cual hacerlo desde aquí, además en colaboración con una empresa de base tecnológica de Elche, que nos desarrollará toda la estructura, y con compañeros del IFIC, de la Universidad de Valencia, en algunos de los experimentos, y con compañeros nuestros, pues nos va a dotar de capacidad en nuestra comunidad pues para poder diseñar, implementar y esperemos que lanzar pequeños satélites. ¿Cuál fue el mayor reto al diseñar este satélite y qué aprendizaje lleváis de toda esta experiencia? Sobre todo el aprendizaje de la integración de todos los subsistemas y luego las 3 cargas útiles, los 3 experimentos que incorporamos. Uno de ellos, como os decía, va a ser un experimento de detección de concentración de partículas de alta energía, en concreto neutrones, que hay en la órbita baja donde operará el satélite y que está desarrollado por compañeros del IFIC, de la Universidad de Valencia. Luego también vamos a incorporar una pequeña cámara telescópica para la toma de imágenes cuando el satélite esté en órbita. Y luego desde nuestro grupo aquí en la Universidad Politécnica hemos desarrollado un nuevo equipo de comunicaciones en banda C para la descarga masiva de grandes cantidades de datos cuando este pequeño satélite pues pase por la pequeña estación terrena que también hemos ubicado aquí en nuestra universidad. Increíble que bueno, estamos aquí hablando de una tecnología que al final puede llevar a que incluso estudiantes de la universidad sean capaces de diseñar estos satélites y ponerlos en órbita, ¿no? ¿Y qué futuro le ves a los CubeSats? ¿Cómo pueden afectarnos en nuestro día a día? Pues es lo que se conoce como New Space, que es un nuevo sector en el entorno espacial con mucha proyección por lo que comentábamos antes, porque con estos pequeños satélites de muy bajo coste se pueden desarrollar pues numerosos proyectos de envergadura. Por citar alguno que todos ya conocemos, se basan en estos pequeños satélites la constelación Starlink de SpaceX, que ya está operativa y que es capaz de ofrecer internet de banda ancha en cualquier punto del mundo. Pero ya de cara a futuro, la Unión Europea y la Agencia Espacial van a desarrollar una constelación de pequeños satélites que se llama IRIS-2,
para ofrecer comunicaciones seguras a los gobiernos de la Unión, y también en concreto desde España, a través de Indra y Enaire, se está desarrollando un proyecto que se llama Startical, basado en una constelación de 200 pequeños satélites como estos, que van a mejorar los sistemas de ayuda a la navegación en toda la aeronáutica internacional, para garantizar que en aquellas zonas del planeta donde el avión deja de estar conectado con tierra, pues pueda estarlo a través de estos pequeños satélites. Son ejemplos de uso práctico. Bueno, qué maravilla democratizar el acceso al espacio y encima aportar soluciones a desafíos globales, y todo desde una cajita de unos pocos centímetros. Qué maravilla. Y bueno, quería preguntarte ahora, Vicente, tú investigas sobre tecnologías de alta frecuencia para comunicaciones satelitales, ¿no? Correcto. ¿Esto qué es? Bueno, pues cualquier satélite, ya sea grande o pequeño, cuando está operando en órbita, recaba datos y es necesario que los haga llegar a tierra. Por ejemplo, en aplicaciones de telecomunicación, pues imágenes que se capturan, datos, información, pues es necesario hacerlos llegar a los usuarios. Entonces, para eso se trabaja con unas señales donde va la información que oscilan, y que en este caso oscilan a unas frecuencias altas, como has comentado, porque a esas frecuencias se permite que la información pues atraviese bien la atmósfera y llegue con suficiente nivel de calidad a los usuarios y recorra con las menores pérdidas posibles esas grandes distancias, ¿no?, que hay entre estos satélites y los usuarios terrestres. Entonces, estos equipos de comunicación que nosotros diseñamos y que van embarcados en estos satélites deben ser capaces de soportar condiciones adversas en cuanto a rango de temperaturas de operación. El satélite va a estar entre menos 50 y más 100 grados centígrados fácilmente, y luego también va a tener que estar operando en condiciones de alto vacío, a niveles de presión muy baja. Y eso, junto con partículas de altas energías, como las que vamos a investigar, desencadenan unos efectos indeseados en los equipos embarcados, pueden estropearlos y hacer que el satélite pierda las comunicaciones. Con lo cual, tras la enorme inversión que se ha hecho en diseñarlo, ponerlo en órbita, pues deja de tener sentido la misión, porque lo que hace pues no lo puede hacer llegar a los usuarios en tierra. Además de lo que ya has comentado, ¿qué otro tipo de aplicaciones podrían beneficiarse de toda esta tecnología? Pues una que usamos a diario son los sistemas de ayuda a la navegación basados en satélite, el conocido GPS americano, pero por hacer propaganda del europeo, el Galileo, que está plenamente operativo y que nos ayuda diariamente pues, a desplazarnos, a alcanzar nuestros destinos, etc. Otra aplicación muy importante es la observación remota de la Tierra, por ejemplo, a través de esas imágenes que hemos dicho se pueden captar, y eso pues, puede ayudar en el caso de catástrofes naturales como las que hemos sufrido, pues a lo mejor a poderlas predecir con algo más de margen, y después también ayudar en lo que es la gestión de la propia crisis, pues a través de estas plataformas que están fuera de la superficie terrestre y que pueden ayudar a explicar cómo está evolucionando la situación, dónde es más urgente actuar, etc. ¿Puede realmente la Comunitat Valenciana tener peso en el sector espacial internacional? ¿Y cuáles serían nuestras fortalezas y los retos más importantes? Pues sin duda, de hecho yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Porque aunque no sea muy conocido, desde el año 2010 la Agencia Espacial Europea tiene un laboratorio, un par de laboratorios en concreto, en la Universidad de Valencia y en nuestra universidad, donde precisamente caracterizamos con ellos estos equipos de comunicaciones por satélite que hemos comentado. Y luego, desde la llegada de la ESA y también por tradición, pues cada vez van surgiendo un mayor número de empresas en el sector espacial en nuestra comunidad. Hay más empresas actualmente en el ámbito de las aplicaciones, haciendo uso de los datos que capturan los satélites, pero con esta actividad investigadora que estamos haciendo, pues esperamos impulsar también la industria espacial de la Comunidad Valenciana, que sea capaz de implementar satélites, equipos de comunicaciones y después ponerlos en órbita pues para poder operarlos, etc. O sea que yo creo que el presente es bueno y el futuro es prometedor, sin duda. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, creo que ha quedado claro que no hace falta irse a la NASA, ¿no?, para acceder a ese espacio y para poder investigar qué hay más allá de... Un placer, y que sepáis que la Agencia Espacial Europea, que es la nuestra, también está aquí en la Comunidad Valenciana. No hace falta irse a Estados Unidos. Exactamente. Del cielo a la cesta de la compra, porque también hay ciencia en lo que, por ejemplo, envuelve a la fruta.
Y para saber más sobre esto, conversaremos con Amparo Chiralt, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos, FUD UPV. ¡Vamos! Amparo, trabajas con materiales biodegradables para envases alimentarios. ¿Cómo le explicarías esto a alguien que aún guarda las bolsas del súper por si acaso? Los alimentos se deterioran y envasarlos hace que su deterioro sea más lento y, por tanto, alarga su vida útil. El envasado surge en la época napoleónica, cuando Napoleón convoca un concurso para ver quién le resuelve el problema de llevar los alimentos al frente y que se conserven bien. Y en ese momento se inventaron las conservas, que consisten en envasar un producto, darle un tratamiento térmico y está bien. En los últimos años los gustos por las conservas han bajado y se consumen más alimentos frescos. Pero estos alimentos frescos también se conservan mejor cuando están envasados. Pero los envases de plástico, que son los más utilizados hoy en día, pues sabemos que han generado, no solo los envases, sino el uso de plásticos ha generado un problema medioambiental muy grave porque no se degradan, entonces se acumulan y generan por la erosión microplásticos. Lo que buscamos es materiales que tengan características iguales que los plásticos, es decir, son también polímeros, pero que sean sensibles a la acción de los microorganismos que hay en los ecosistemas, que lo que hacen es los cortan en moléculas y esas moléculas son metabolizadas por ellos mismos, integrando ese producto en la materia orgánica, como ocurre con las hojas o los troncos en los bosques. Entonces, esos son los materiales biodegradables, son plásticos que pueden integrarse en el ciclo de la materia orgánica sin generar residuos que son perjudiciales para el medio ambiente y también para la salud humana. ¿Y qué otras aplicaciones podrían tener estos materiales? Y otra pregunta, ¿se están usando ya o cuándo los veremos en el súper? A ver, los polímeros biodegradables, que la mayor parte de ellos son también biocompatibles, tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la biomedicina, ¿vale? Porque se pueden utilizar para hacer piezas o incluso para el crecimiento celular, o sea, tienen muchas aplicaciones. En el ámbito del envasado de alimentos, la gran ventaja es que se pueden desechar en el cubo de la materia orgánica junto con los restos alimentarios y no necesitan un reciclado, aunque también se podrían reciclar, porque el reciclado no está excluido de estos materiales. Hay algunos en uso. Las bolsas que hay en los supermercados que se utilizan para las frutas y verduras frescas, estos son compostables, estas bolsitas son compostables. Es decir, se pueden tirar al cubo marrón. Y también hay algunos elementos de vajilla desechable, que también se hacen con polímeros biodegradables. Es lo que está más presente en el mercado hoy en día, pero todavía no está muy presente. La razón fundamental es que, primero, hay que adaptar sus propiedades a los requerimientos del envasado de muchos alimentos. Segundo, son más caros en este momento y muy importante, su disponibilidad en el mercado es mucho más baja que la de los polímeros sintéticos. Y invertir todo eso lleva su tiempo. Se requiere tiempo y también se requiere legislación que vaya impulsando el uso de estos materiales en determinados productos. Vale, entonces en unos años podríamos llegar a ver estos plásticos, pero que no contaminan. ¡Qué maravilla! Ciencia que mejora el planeta. ¿Y cuál sería la magnitud del problema de los residuos en el sector agroalimentario, tanto a nivel global como en la Comunidad Valenciana? La cantidad de alimentos que se pierden es enorme y esto constituye un problema ético y de sostenibilidad porque son recursos, o sea, la producción de alimentos ha invertido muchísimos recursos hídricos de cultivo, recursos humanos y se pierden. Es un problema complejo y hay muchas posibilidades que permitirían mejorar esto. El envasado, y ahí nuestra investigación pues también tiene un papel, contribuye a disminuir ese desperdicio en la cadena alimentaria y también a nivel de consumidor. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar utilizar las partes no comestibles de estos residuos agroalimentarios, pues por cáscaras, todo lo que
normalmente no se come y que son residuos que no son evitables, los estamos utilizando para obtener tanto polímeros biodegradables como para incorporarlos a otros polímeros biodegradables y mejorar las propiedades, para así contribuir a mejorar la vida o alargar la vida útil de los alimentos, las partes comestibles, y que se pierdan menos. ¿Cómo imaginas el futuro de los envases de alimentos en 10 o 20 años? Bueno, pues yo me lo imagino como más estructurado y con una información mucho más clara para el usuario. Yo no creo que los plásticos convencionales desaparezcan al 100%, pero sí que creo que se puede hacer una mejor gestión y, por tanto, el consumidor tiene que tener la información de qué está formado ese material, qué tiene que hacer con él exactamente. Y luego también puede haber otros muchos productos que en estos momentos se están envasando en estos plásticos que podrían envasarse en materiales biodegradables porque tendrían más ventajas. ¿Qué consejos darías a estudiantes o emprendedores que están planteándose introducirse en este campo? Bueno, yo creo que este campo precisamente necesita emprendedores, la producción de biopolímeros necesita incrementarse porque es muy baja en comparación con los plásticos convencionales, por tanto creo que hace falta gente preparada, que tenga ganas de innovar y que tenga ganas de arriesgar en empresas que produzcan y que favorezcan el incremento de la producción de estos materiales. Y lo que tiramos vuelve al mar. Y el mar es un laboratorio fantástico, así que vamos a bucear. Nos sumergiremos en el fantástico mundo de la robótica subacuática. ¿Sabéis que existen robots que exploran los océanos, inspeccionan estructuras subacuáticas y nos ayudan a conservar el medio marino? Pues tenemos aquí a gente en Castellón, muy brillante, que se dedica precisamente a eso. Y hoy conversaremos con Pedro José Sanz, el director del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas de la Universidad Jaume I, un centro donde la ciencia, la ingeniería y la pasión por el mar se unen para traernos innovaciones como estas. Bueno, hola Pedro, bienvenido a Nuestra Ciencia y lo primero de todo preguntarte qué es el CIRTESU y qué tipo de cosas se hacen aquí. Muy bien, pues encantado de estar aquí y CIRTESU es el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas, como trata de recoger el acrónimo, y aquí fundamentalmente hay dos grupos integrados de la UGI, que uno es el grupo de fluidos multifásicos y el otro que dio origen a todo esto, que es el de robótica, que tengo la suerte de poder liderar. Sí, de hecho hemos visto que tenéis por aquí varios robots. ¿Nos podrías comentar un poco qué tipo de cosas hacen? ¿Qué hacen que un humano tal vez no pueda hacer? Fundamentalmente el grupo de robótica aquí está volcado en una línea que es la robótica de intervención submarina, pero esto requiere a su vez muy diferentes prototipos y la cooperación muchas veces de distintos robots. Entonces, además de los típicos drones submarinos que uno puede ver en la televisión, etcétera, o los ROVs, pues tenemos, por ejemplo, un robot bioinspirado, que es un pez robótico, inspirado, por ejemplo, en una lubina, y claro, cada uno de ellos tiene un propósito algo diferenciado, pero en el fondo todos atacan el mismo problema, que es la intervención robótica submarina, para llegar donde el ser humano no puede llegar y, en todo caso, para complementar las zonas de riesgo y los tiempos de riesgo que tiene que asumir muchas veces un buzo profesional, sea un oceanógrafo, un biólogo o quien sea, para realizar sus tareas comunes. Por lo que me estás contando veo que efectivamente esto no se queda aquí, en este tanque que tenéis, sino que sale al mar, ¿no? al medio acuático. ¿Cómo colaboráis con empresas o con el sector en general de la zona? Sí, por supuesto, yo creo que si algo caracteriza a CIRTESU es el nivel de cooperación tan tremendo que tenemos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Ahora mismo los tres proyectos más importantes que tenemos en marcha están alineados en un contexto que es el de la acuicultura sostenible y de precisión, para lo cual hace falta robótica, sensores, mecatrónica y un montón de tecnología. Entonces aquí tenemos empresas como Abramar o el Instituto Torre de la Sal de Acuicultura del CSIC, que está colaborando codo con codo con nosotros, e incluso financiado a través de proyectos que tenemos en consorcio, como puede ser el Prometeo, que va del 24 al 28, que ahora mismo está en marcha justo en ese contexto. Pero tenemos cooperaciones muy importantes, como por ejemplo a nivel internacional con el CERN de Suiza, el centro más importante del mundo para el desarrollo de la física nuclear, y
Y, por ejemplo, tenemos una cooperación muy interesante pues aquí con Castellón, con el Consorcio de Bomberos, con el Grupo de Rescate Acuático o con biólogos marinos, como por ejemplo el responsable de la Reserva Natural de Columbretes, con el que estuvimos el viernes pasado realizando pues, una misión para toma de muestras de coral, etcétera, etcétera. En fin, estamos cooperando yo creo que a un nivel fantástico. Entonces, por lo que veo, lo que investigáis aquí tiene impacto en la pesca, en nuestra alimentación, en la economía azul y también en lo medioambiental, ¿no? ¿Cómo exactamente esta robótica acuática puede ayudarnos a preservar el medio marino? Pues yo creo que el primer problema que se me ocurre, que me viene a la cabeza, obviamente es el problema de la contaminación tan tremenda que tenemos en la materia, el sólido, líquido y gaseoso, y que obviamente está afectando a todo el planeta y en concreto a nuestros océanos y a nuestros mares, donde, por ejemplo, si comentábamos hace un segundo nuestra colaboración con digamos, el responsable de la Reserva de Columbretes, pues por ejemplo, allí mismo, en un santuario marino como es Columbretes, ya se ha detectado un nivel de microplástico en el fondo tremendo, ¿no? Es decir, que yo sí veo una prioridad antes que ninguna es la polución que ahora mismo tenemos ya en el mar y en el océano, que eso está afectando incluso pues, a la cadena trófica de las especies vegetales y animales en el entorno marino, y ahí tenemos que colaborar pues, un poco con la tecnología disponible que hay que mejorar, pero que ya está, digamos, lo suficientemente avanzada como para empezar a hacer cooperación que alivie de alguna manera este problema tan tremendo. Y por último, quería preguntarte si habría algún proyecto del CIRTESU del que te sientas especialmente orgulloso. Citaría quizás la financiación conseguida ahora a través de la Generalitat Valenciana y sus programas Prometeo, de excelencia a los grupos de investigación, que ha permitido una financiación continuada entre el 2024 y 2028, necesaria y suficiente para tener un consorcio en colaboración con el Instituto de Torre de la Selva de Acuicultura del CSIC, más los dos grupos antes comentados en la legislación de CIRTESU, con una vida, un tiempo de ejecución de un proyecto lo suficientemente largo como para estar seguros de que el impacto va a ser realmente potente en cuanto a transferencia de conocimiento en general de lo que estamos desarrollando aquí. Y del inabarcable fondo marino a lo más pequeño, porque ahora toca hablar de nanotecnología. Hablaremos de cosas tan pequeñas que si las pierdes, ni con lupa las encuentras. Y bueno, por muy pequeñas que sean, están transformando la medicina, la electrónica, los materiales y mucho más. Nos adentraremos en la ciencia de lo más diminuto, pero con un impacto gigantesco. Y lo haremos de la mano de Carlos Doñate, investigador del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la Universidad Jaume I de Castellón. Bueno, Carlos, tú trabajas en nanotecnología, ¿no? Algo que a mucha gente le puede sonar incluso futurista, pero ¿nos podrías contar un poco en qué consiste exactamente y sobre todo en qué nos ayuda para crear nuevos materiales? Pues realmente la nanotecnología al final es hacer materiales muy pequeñitos. Y realmente si pensamos en reducir el tamaño de materiales, pues podríamos pensar en pegarle martillazos, en romper, en hacer trozos muy pequeñitos. Nosotros cogemos un láser, le damos con el láser a nuestros materiales y generamos esas piezas muy pequeñitas. Al final esas piezas pequeñitas pueden ser como bloques de Lego para construir cosas más grandes, para tener propiedades nuevas dentro de ellas y jugar con esas condiciones. Trabajáis también con materiales inteligentes, ¿no? ¿Qué les hace inteligentes? ¿Tienen propiedades especiales? ¿Hacen magia? Prácticamente, porque hay materiales muy comunes, como el carbono, por ejemplo, que cuando lo hacemos muy pequeñito empieza a emitir fluorescencia. Entonces, como cualquier juguete que vemos de los niños que emite luz verde, pues el carbono lo hacemos muy pequeñito y emite esa señal. Con eso podemos hacer materiales magnéticos, cambiarles el color, podemos jugar con sus propiedades y hacer un montón de aplicaciones, desde fotónica, desde sensores, aplicaciones en medicina, hay un montón de juego. La verdad es que suena increíble. ¿Podrías contarnos algo más de alguno de estos ejemplos de un uso de estos materiales en la vida diaria? Sí, pues en la medicina que hemos comentado, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, pero las más diarias que tenemos es, por ejemplo, las cremas solares. Podemos encontrar nanopartículas de dióxido de titanio, dióxido de zinc, que hacen que mejore la absorción y que nos evite que nos quememos con el sol. Podemos encontrarlo en pinturas para que no sean corrosivas, no se corroan con el tiempo. Podemos aplicarlo también en catálisis, generar hidrógeno verde, nuevas energías. Hay muchísimas aplicaciones y es un mundo
extenso, muy extenso. Bueno, por lo que veo, la nanotecnología ya nos está ayudando a, desde cuidarnos la piel hasta mil aplicaciones más. Ahora, cuéntanos un poquito de tus proyectos. ¿Qué es esto de la fabricación aditiva? Pues realmente lo que nosotros hacemos diferente, por decirlo de alguna forma, es combinar esa nanotecnología con la fabricación aditiva. Fabricación aditiva suena muy raro, pero son las tecnologías que conocemos como impresoras de filamento o que vemos de forma muy estándar para imprimir, pueden ser juguetes, muchas veces lo hemos visto como aplicaciones muy tontas, pero hay muchas tecnologías que ya están imprimiendo, por ejemplo, implantes, están imprimiendo aplicaciones muy avanzadas. Nosotros lo que estamos haciendo es añadir esas nanopartículas con propiedades especiales para dárselas a esos materiales que imprimimos con impresión 3D. Por ejemplo, podemos imprimir un implante que le añadamos unas nanopartículas que no eviten que crezcan bacterias en su superficie, con lo cual evitamos infecciones, podemos evitar posibles daños futuros. Estáis revolucionando la forma en la que diseñamos y fabricamos muchas cosas que nos parecen cotidianas. ¿Tenéis alguna colaboración con industria aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, la idea es intentar, por ejemplo, desarrollar esos implantes, sobre todo en aplicaciones dentales, con empresas que tengan relación, pues eso, con el paciente directamente, con impresiones de ese estilo, y fabricar directamente esos implantes. Pero luego tenemos también muchas vías abiertas también con la propia comunidad para generación de hidrógeno, por ejemplo, procesado con el láser, empresas de láseres de la comunidad. Digamos que ahí siempre estamos muy abiertos y la verdad es que por suerte la gente nos acoge muy bien también en la industria de la Comunidad Valenciana. ¿Y a ti dónde dirías que te viene el interés por investigar todas estas cosas tan pequeñitas? ¿Cuál fue tu momento eureka con la nanotecnología? Pues con la nanotecnología en concreto yo creo que fue tarde, ya durante la carrera. La primera vez que ves nanopartículas de oro, porque todos estamos acostumbrados a ver el oro con su color dorado en láminas, y cuando ves las nanopartículas de oro en líquido, en agua por ejemplo, ves que es rojizo. Cuando ves la plata, por ejemplo, ves que es amarillento. Entonces despierta una curiosidad muy grande el saber qué está pasando, por qué cuando las hago más pequeñitas cambia el color, qué propiedades tiene este tipo de materiales. Entonces ahí fue un poco el clic y decir, me apetecería conocer qué está pasando y después pues entrar a las aplicaciones y utilizar esas propiedades para el beneficio común. Y por último, ¿qué le dirías a la gente más joven, a la gente que se está formando ahora mismo, que quiere tal vez introducirse en este mundo de la nanotecnología? Bueno, yo creo que lo que hay que tener es mucha curiosidad, ser muy abierto, porque es verdad que es un campo que, como casi todos, pero cuando quieres avanzar necesitas conocer un poco de todo. No vale con ser físico, con ser químico, con ser biólogo, tienes que aprender de los demás, tienes que juntarte con el resto de investigadores, tener una mente muy abierta para aprender de todo y digamos que ponerle mucho empeño, porque realmente pues bueno, la ciencia siempre cuesta un poquito, la carrera investigadora siempre es difícil, pero bueno, si tienes ganas por lo menos es algo que estás haciendo algo que te gusta, entonces siempre bueno, tiene un beneficio moral en ese sentido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Carlos por estas palabras para los más jóvenes y sobre todo por acercarnos a esa ciencia que no se ve, pero que lo está cambiando todo. Muchísimas gracias. ¿No os parece todo esto alucinante? Pues es solo una pequeña muestra de la ciencia que se hace aquí, en nuestra tierra, en la Comunidad Valenciana. Desde nanotecnología hasta la exploración espacial, pasando por robots subacuáticos y materiales biodegradables. Tenemos proyectos e investigadores de primer nivel que están transformando nuestro presente y nuestro futuro. Así que la próxima vez que escuchéis hablar de científicos, pensad que muchos de ellos están justo aquí, investigando para mejorar nuestra vida diaria desde nuestra casa. Y por supuesto, desde Nostra Ciencia seguiremos contando todas estas historias de ciencia de nuestra terreta. ¡Hasta la próxima!